Ahora que tenemos integrado tanto la capa de presentación con la capa de negocio, hay que armar el cuento en la capa de presentación de cómo llenar los datos. Entonces, primero hay que extraer el código. El código se extrae de la caja de texto, que sería txtcódigo.getText. Luego, el nombre, de la misma manera, is.txtnombre.getText. Luego vendría el valor, que sería int valor es igual a this.txtvalor.getText. Y aquí va a ocurrir un problema, porque no son del mismo tipo y hay que hacer un casting. Sería integer.parseInt de el valor respectivo. Y aquí hay otro problema adicional. Es probable que en una caja de texto ingresen algo que no sea número. Por lo tanto, todo esto que está acá tiene que estar en un try catch. Y este try catch tiene que contener este código. Ahora, si ocurre un problema, en la transformación hay que indicarle al usuario jOptionPane.showMessageDialog e informamos que el valor debe ser numérico. Y luego, si logra pasar ese try catch, entonces seguimos con otra acción. ¿Cuál sería la acción? Hay que crear un servicio. O sea, hay que hacer un sProducto. sProd es igual a new sProducto. Dado que esta clase no está en el package, sino que está en el .jar, entonces se coloca add import for servicio sProducto. Y se importó entonces a partir del jar. Luego, teniendo este servicio, uno puede llegar y pasar al servicio que agregue finalmente este producto. Ahora, pero el producto no se ha creado. Si se fijan, está el producto, pero está una cáscara vacía. En ningún momento se ha asociado. Entonces, antes de pasárselo al servicio, vamos a hacer lo siguiente. p.set código, p.set nombre y p.set valor. Se le pasó todo. Están con todos los datos. Luego, boolean éxito igual a sprod.agregar producto y le pasamos el objeto p que está lleno de datos. Y preguntamos, if éxito, si lo pudo hacer bien. Entonces colocamos un mensaje que se lo indicamos al usuario, donde podemos copiar y pegar a partir del anterior. Entonces aquí sería producto ingresado. En caso contrario, se coloca entonces error al ingresar. Esta operatoria se tiene que repetir en todas las demás. Y aquí están ya integrados entonces la capa de negocio. Ahora, esta capa de negocio así sola no sirve, porque no tiene ninguna cosa hecha. Si se fijan, uno va a la capa de negocio y tiene solamente un return true, porque no tiene ningún servicio de datos, no ha llamado a nada. Entonces vamos a hacer la implementación de lo que es el servicio de datos. Entonces ahora de nuevo se crea otro proyecto, new project, Java Class Library, next, prod.dato. Y dentro de este prod.dato vamos a tener una representación distinta. Entonces, fíjense lo siguiente. Para tener un prod.dato necesitamos una base de datos. Yo voy a suponer que el script que vamos a tener va a ser el siguiente. Voy a ir a conectarme a la base de datos, registrar el servidor MySQL. Recuerden que tiene que tener el servicio de XAMPP o WAMP
o MySQL instalado para poder ejecutar MySQL. Luego, conectar. Y luego de conectar hay que crear la base de datos. Eso sería Create Database. Vamos a llamar bdprod. ¿Ok? Una vez que se cree la base de datos, hay que agregar una tabla. Y se colocará lo siguiente. Dentro de bdprod le vamos a hacer clic derecho y luego connect. Al hacer connect nos va a generar un JDBC. En este JDBC, donde está bdprod, vamos a hacer dentro de tables execute command. Y se creará la tabla, que sería create table. Llamaré prod. Luego aquí sería código. Es un varchar de 20. Not null. Primary key. Luego nombre, un varchar de 50. Luego valor, que sería un int. Y esa sería nuestra tabla. Ejecutamos esto y vamos a ver si está bien. Run selection. Y no nos arroja ningún problema. Podría uno comprobar dentro de los servicios si está la tabla. Y aquí efectivamente está prod. Y tiene código como primary key, nombre y valor. ¿Ya? Aunque estos nombres que están acá posiblemente no sean así como están ahí. Podría ser code, nom, val. Porque las bases de datos generalmente no ocupan tantos caracteres. Podríamos eventualmente colocarlo así. Voy a modificar este script para que se vea de esa manera. ¿Ya? Entonces voy a decir drop table prod. Eliminando esto. Eliminado. Y acá simplemente code nom val. Y crear de nuevo la tabla. Run selection. Y aquí nos queda una tabla que es distinta. Prod code nom val. ¿Ya? Luego, ahora esta modificación lo hice para que se justificara el tema de la representación de la entidad de datos. Para que no fuera igual. Entonces, dentro de los proyectos ahora en prod.dato hay que representar también nuevo Java Package, entidad. Pero estas son entidades de datos. Son distintas. Luego clic derecho, New Java Class. ¿Cómo se va a llamar la clase? Tiene que ser del nombre de la tabla. La tabla se llama prod. Prod. Esta clase, la responsabilidad que tiene es representar a la tabla. Entonces, ¿qué es lo que tiene la tabla? Code nom val. Entonces acá será string code, string nom, que este es un private, private string code, private string nom y private int val. Entonces acá se hace nuevamente el constructor por defecto, el constructor por parámetros, getter and setter. Y tenemos entonces una representación de la tabla prod en una entidad de datos. Luego en el proyecto hay que colocar lo que son los servicios. Entonces aquí nuevo Java Package servicio. Y este servicio le vamos a llamar New Java Class de prod, el servicio del producto. ¿Ya? Ahora, pero como se tienen que separar las responsabilidades respecto a lo que es la conexión versus las operaciones que tienen,
cada base de datos, entonces, y en cada tabla, vamos a crear otra clase adicional. La clase se va a llamar New Java Class Conexión. Y la clase conexión, la responsabilidad que va a tener es solamente de entregarnos una conexión. ¿Qué se necesita para que entregue una conexión? Y aquí podemos hacer una clase que tenga sentido. Para uno armar, tiene que armar este JDBC. Fíjense cómo el JDBC. MySQL, localhost 3306, BD producto. Entonces, todos estos elementos se necesitan. O sea, necesitamos el proveedor. Entonces, podríamos representar en la conexión private string proveedor BD, proveedor de base de datos. Luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos la IP. O sea, el localhost representa la IP del servidor. Entonces podríamos decir private string IP. Luego podríamos representar el puerto 3306, eso es un número. Entonces, puerto. Otro private string. ¿Qué otra cosa más necesitamos? El nombre de la base de datos, dice bdprod. Entonces, base de datos, como para colocar algo bien descriptivo. Y cualquier conexión necesita el nombre de usuario y la password. Por lo tanto, aquí private string usuario, private string password. Entonces, esta clase es la que va a representar la conexión. Ahora, cuando uno crea una conexión, necesita ingresar todos los datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta conexión? Y ahí vamos a separar la responsabilidad. Primero, simplemente la orientación a objetos, que sería los constructores por defecto, constructor por parámetros, luego el constructor, que sería de los getter, los getter and setter, y tenemos entonces todos los atributos representados. Ahora, se necesita que uno tenga un método que te entregue la conexión. Entonces aquí va a ser un método que es public connection, ¿ya? Y es get conexión o obtener conexión, para que sea en español. ¿Y este connection de dónde viene? Viene de add import Java SQL connection. Y ahí está la conexión. Ahora, ¿cómo se arma una conexión? Uno tiene que pasarle todos los parámetros necesarios. O sea, nótese acá. Primero, tengo que tener un connection. ¿De dónde lo obtengo? ¿Quién me lo entrega? Con es igual a driver manager punto get conexión. ¿Ya? Y el get conexión tiene tres parámetros. El primer parámetro es la URL, pero la URL se tiene que constituir a partir de todos los elementos que estamos colocando en esa clase. Entonces aquí sería JDBC, dos puntos, y se concatena con algo. ¿Quién es el que se concatena aquí? Es el proveedor BD. Más. Después viene otros dos puntos. Después viene // más. Y ahora se agrega el IP. Luego se agrega después del IP. Se coloca un dos puntos. Y va otra cosa más. Que sería el puerto. Luego se agrega otra cosa más. Que sería un / más. Y hay que colocar el
¿Qué cosa? La base de datos. Luego, después de la coma, que este solamente es toda la concatenación para generar la URL del JDBC, que es exactamente esto que está acá, JDBC :mysql localhost 2.3306 /bdprod. Entonces acá la conexión quedó de esa manera. Después viene el usuario. Está el usuario acá como usuario. Y luego viene el password, que sería pass. Y luego punto y coma. Ahora, dice unreported exception, SQL exception. Entonces aquí efectivamente, cada vez que uno se conecta, propaga una excepción. Por lo tanto, aquí podríamos decir que esto hace un throws SQL exception. ¿Sí? Y eso significa que este método debe implementar un try catch desde la excepción. Luego de eso hay que colocar return con. Y ahí uno tiene separada la responsabilidad de quién va a hacer la conexión. Ahora lo que resta hacer es algunas operaciones respecto a la base de datos. Pero con esto tenemos en una clase distinta cómo es la conexión.